Robert Johnson. El cruce de caminos maldito. La noche del 23 de mayo de 1930, en algún punto entre Robinsonville y Clarksdale, Mississippi, el viento arrastraba un murmullo extraño. Era el tipo de brisa que los viejos del Delta llamaban el aliento del diablo, ese que se escuchaba solo cuando alguien estaba a punto de sellar un destino que no podía deshacerse jamás. Y aquella noche, según cuentan los más ancianos, un muchacho delgado, con sombrero ladeado y la mirada perdida, caminaba solo con su guitarra a la espalda. Robert Leroy Johnson, de apenas 19 años. Se sabe con certeza que Johnson había pasado semanas intentando tocar en los bares polvorientos del Delta Blues, pero los músicos de la zona, como Son House y Willie Brown, lo recordaban como alguien torpe, incapaz de mantenerse en ritmo. ¿Cómo era posible, entonces, que meses después regresara convertido en un prodigio, capaz de arrancar notas imposibles de 6 cuerdas gastadas? ¿Cómo explicar que, de pronto, supiera tocar como si escuchara voces que nadie más oía? Los registros históricos confirman su presencia en Robinsonville ese año, pero también coinciden en algo inquietante. Hubo una ausencia de Johnson durante varias semanas. Se lo tragó el Delta, dirían después. ¿A dónde fue? ¿Y qué hizo durante ese tiempo? Las leyendas cuentan que aquella noche, perdida entre los caminos de tierra que serpenteaban hacia el condado de Coahoma, Robert llegó a un cruce solitario donde la luna apenas alumbraba el polvo suspendido. Y allí, en medio del silencio, comenzó a afinar su guitarra como si esperara algo o a alguien. Los testigos no oficiales, personas cuyas declaraciones nunca fueron aceptadas en los archivos formales, aseguran que Johnson habló con una figura alta y oscura, una sombra que parecía flotar más que caminar. Y que, tras unos minutos, la figura tomó la guitarra de Robert, la afinó con una precisión sobrenatural, y se la devolvió con una sonrisa curva, imposible de interpretar como humana. ¿Pero qué ocurrió, realmente, en ese cruce de caminos? ¿Puede un hombre vender algo tan intangible como su alma a cambio de talento? ¿O acaso Johnson descubrió un secreto musical que no quiso compartir jamás? Lo que sí sabemos es que, al volver a los escenarios del Delta, lo que tocó esa noche fue apenas el comienzo de un destino que marcaría el blues para siempre. Y, casi como si la historia fuera escrita por manos invisibles, justo cuando Johnson está a punto de rasgar la primera cuerda de su nueva guitarra. La verdadera pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que escuchó Robert Johnson al poner los dedos sobre las cuerdas por primera vez, y por qué nadie más pudo oírlo? Cuando Robert Johnson regresó a Robinsonville a finales del verano de 1930, algo en él ya no encajaba con el muchacho que todos recordaban. Son House describió aquel cambio con una frase que se volvió célebre entre los músicos del Delta. Ese no era el Robert que se fue, era alguien más, alguien que sabía demasiado. Esa noche, Johnson pidió permiso para subir al escenario improvisado del Blue Light Café, un pequeño local en una vieja construcción de madera sobre la Frogmore Road. Todos recuerdan el momento en que tomó la guitarra. El público conversaba, bebía, nadie prestaba demasiada atención, hasta que él tocó el primer acorde. No fue un acorde común. Todos coinciden en que sonó como si la guitarra hubiera sido ampliada dentro del propio pecho de cada espectador. Las cuerdas vibraban con una fuerza que parecía imposible para un simple instrumento acústico. Algunos clientes del bar aseguraron años después que habían escuchado una segunda melodía superpuesta, como si alguien más estuviera tocando detrás de Johnson, pero no había nadie. Aquella noche, Robert interpretó una versión embrujada de King-Hearted Woman Blues que hizo que incluso los borrachos más ruidosos guardaran silencio. Son House, incrédulo, lo miraba sin pestañear. ¿Cómo había pasado de ser un músico mediocre a un virtuoso que hacía llorar las notas? ¿De dónde había aprendido esos slidings, esos golpes rítmicos, ese dominio casi antinatural del bottleneck? Lo más inquietante fue lo que vino al final.
Cuando Johnson bajó del escenario, una anciana, una mujer cuyo nombre se perdió en los relatos orales pero que afirmaba venir de Helena, Arkansas, lo tomó de la muñeca y le susurró algo que muchos intentaron reconstruir con los años. «Muchacho, tú no volviste solo del camino». Robert sonrió, pero no lo negó. Desde esa noche, el rumor del pacto en el cruce de caminos empezó a adquirir forma. Y aunque nadie podía demostrarlo, todos sentían que había algo oscuro siguiéndole los pasos. Cada vez que Johnson tocaba, el ambiente cambiaba. El aire se espesaba, las lámparas parpadeaban, la noche parecía acercarse un poco más. Y en ese ambiente extraño, casi sobrenatural, terminaba cada una de sus presentaciones. Como si su guitarra, afinada por manos desconocidas, escondiera un secreto que nadie debía descifrar. Tras su sorprendente regreso, Robert Johnson comenzó a recorrer los caminos del delta del Mississippi, tocando en bares, esquinas polvorientas, plantaciones y juke joints que parecían existir únicamente durante las noches más calurosas. Pero en cada nuevo lugar donde actuaba, siempre ocurría algo inquietante, algo que muchos preferían no mencionar en voz alta. La primera advertencia llegó en Greenwood, en el otoño de 1931, cuando Johnson tocó en el viejo King's Place, un bar ubicado cerca del cruce ferroviario de Carrollton Avenue. Aquella noche la gente estaba eufórica. Johnson se había convertido en una figura misteriosa, casi mítica, y todos querían escuchar al joven que, decían, había aprendido a tocar con los espíritus. Mientras interpretaba Crossroad Blues, tema que décadas después sería considerado un testimonio velado de su pacto, ocurrió algo que muchos testigos juraron recordar con absoluta claridad. El reloj del bar, un viejo artefacto colgado cerca de la entrada, se detuvo exactamente a las 11:59 de la noche. No avanzó ni un segundo más durante toda la canción. Y cuando Johnson tocó la última nota, un estruendo afuera, como si un tren hubiese pasado a alta velocidad, sacudió las ventanas, aunque no había tren alguno programado para esa hora. Los clientes se asustaron. Algunos salieron corriendo. Pero Johnson, con una calma perturbadora, solo sonrió y dijo: «El tiempo se detiene cuando uno toca lo que no debería». Esa fue la primera frase que muchos interpretaron como una advertencia. Una declaración casi involuntaria. Pero no fue la única señal. Días después, mientras Johnson descansaba en una banca cercana al río Yazoo, un hombre desconocido se le acercó. Era alto, muy delgado, vestido de negro de pies a cabeza, con un sombrero que le ocultaba los ojos. Nadie lo vio llegar ni lo vio irse. Solo se escuchó un breve diálogo, registrado por un joven pescador que estaba a unos metros. «Ya tocaste suficiente, Robert». «Apenas estoy comenzando», respondió Johnson sin levantar la mirada. «El precio aumenta cada vez que tocas frente a más gente». El pescador juró que, tras esas palabras, el desconocido desapareció como si hubiese sido tragado por el aire caliente del delta. Aquella noche, Johnson no pudo dormir. Algunos dicen que tocó hasta el amanecer, como si quisiera ahuyentar algo o a alguien. Y aquí cerramos esta página, justo cuando Johnson está a punto de descubrir que su talento no solo atraía admiración, sino también presencias que no pertenecían al mundo de los vivos. A medida que avanzaban los años 1932 y 1933, Robert Johnson se convirtió en una figura errante. Dormía en casas de amigos, en habitaciones prestadas, y a veces simplemente bajo el cielo húmedo del delta. Pero dondequiera que tocaba, algo extraño comenzaba a ocurrir. Johnson notaba que jamás estaba realmente solo. En una ocasión, mientras se encontraba en una vieja cabaña abandonada cerca de Beulah, a unos kilómetros del río Mississippi, decidió practicar una melodía que más tarde se convertiría en Alone on My Trail. La noche era espesa, sin luna,
y el único sonido provenía de las chicharras ocultas entre los árboles. Johnson tocaba con una intensidad casi desesperada cuando sintió un peso detrás de él, como si alguien hubiera entrado silenciosamente. La cabaña tenía solo una puerta, y ésta no había emitido ni un crujido. Robert, sin dejar de tocar, fijó la vista en la sombra que crecía en una esquina. No tenía forma definida, pero estaba allí. Y lo peor era que se acercaba al ritmo de la música, como si cada nota la atrajera. Dicen que Johnson, para no perder el control, comenzó a tocar más rápido. Sus dedos parecían moverse con la urgencia de un hombre que sabe que si la música se detiene, la sombra dará un paso más. Y entonces, con un temblor en la voz, cantó la frase que quedaría para la historia. I got to keep moving, blues fallin' down like hell. Debo seguir moviéndome. Cuando terminó, la sombra ya no estaba. Pero aquel no fue el único evento. En Haslehurst, ciudad donde nació en 1911, Johnson regresó brevemente buscando rastros de su familia. Se hospedó en una pequeña pensión de madera cuyo propietario, un veterano llamado M.R. Hollins, narraría años después un episodio escalofriante. A eso de las 3 de la mañana, Hollins escuchó la guitarra de Johnson desde el cuarto del fondo. Tocaba suave, como si no quisiera despertar a nadie. Pero lo perturbador no era eso, eran las voces. Hollins juró que escuchó por lo menos 2 voces acompañando la melodía, y ninguna pertenecía a Johnson. Cuando se acercó para reclamarle, vio por la rendija de la puerta algo imposible. Robert miraba hacia la ventana abierta, como si alguien estuviera allí, hablándole. Y aunque la habitación estaba completamente vacía, Johnson respondió en un murmullo. «Todavía no. No estoy listo para ir contigo». Cuando Hollins abrió la puerta, la música se detuvo de golpe, y Johnson le sonrió como si nada hubiese ocurrido. Esa misma noche, sin explicación alguna, Robert empacó su guitarra y se marchó antes del amanecer. Aquí termina esta página, justo cuando Johnson comienza a comprender que el precio del talento prestado incluye compañía, incluso cuando uno no la desea. Para 1934, Robert Johnson ya viajaba constantemente entre Memphis, Helena, Clarksdale y los pequeños caseríos que se escondían entre plantaciones de algodón y viejas carreteras de tierra. Pero fue durante una de estas travesías, en un tramo casi olvidado de la Highway 61, donde Johnson tuvo un sueño tan vívido, tan perturbador, que lo perseguiría por el resto de su vida. Cansado de caminar, se recostó bajo un roble cercano al cruce de Dake y Plantaschen, un lugar histórico donde muchos creen que nació el blues del Delta. El canto de los grillos, el aroma del algodón y el calor pegajoso del atardecer lo arrullaron. Y entonces, cayó profundamente dormido. En su sueño, Robert caminaba por un camino de tierra iluminado por una luna roja, casi sangrienta. Cada paso que daba dejaba huellas más profundas, como si el suelo estuviera húmedo. A lo lejos, escuchó su propia guitarra, pero distorsionada, como si se tocara desde debajo del agua. Siguió el sonido hasta llegar a un cruce de caminos idéntico al de su juventud, pero esta vez había algo distinto. El aire estaba inmóvil, sin viento, sin insectos, sin vida. Allí, en el centro del cruce, estaba el hombre vestido de negro. El mismo que lo había encontrado cerca del río Yazoo. El mismo cuya sombra nunca coincidía con la posición de la luna. «Robert, el tiempo se acaba». La voz sonaba más profunda que antes, como si proviniera de un lugar hueco. «No he terminado mi música», respondió Robert, sintiendo que cada palabra le costaba un trozo de aliento. «Tu música ya no es tuya. Fue el trato. Puedo romperlo». «¿Romperlo? Muchacho, nadie rompe lo que está escrito en un cruce». Mientras hablaban, Johnson se dio cuenta de algo aterrador. El camino bajo sus pies no era de tierra.
Era de ceniza negra, y cada vez que respiraba, esta ceniza se levantaba como pequeñas sombras intentando subir por sus piernas. El hombre extendió la mano, y con un gesto suave, señaló hacia el horizonte. A lo lejos, Robert vio figuras acercándose, altas, delgadas, moviéndose con un ritmo extraño. No caminaban, parecían deslizarse. Tarde o temprano, vendrán por ti. Johnson despertó de golpe, empapado en sudor, con la garganta reseca. El sol ya se escondía y el cielo adquiría el mismo tono rojizo del sueño. Por un instante juró ver, en el cruce a unos metros, la silueta de una figura delgada en dirección opuesta a la carretera. Desde ese día, Robert evitó dormir cerca de los caminos. Prefería pasar la noche en bares ruidosos, rodeado de gente, como si la presencia humana pudiera alejar aquello que lo vigilaba. Y es aquí donde dejamos esta página, justo cuando Robert cree que puede estar perdiendo la razón, sin saber que lo peor aún está por comenzar. En noviembre de 1936, Robert Johnson llegó a San Antonio, Texas, convocado para grabar sus primeras canciones profesionales en el improvisado estudio del Hotel Gunther, en la habitación 414. Lo que muchos desconocen es que Johnson, desde días antes, había comenzado a comportarse con una ansiedad creciente, como si estuviera huyendo de algo invisible que lo había seguido hasta otro estado. El productor Don Love, encargado de las sesiones, aseguró años después que Johnson parecía escuchar cosas que él no oía. Cada cierto tiempo, Robert giraba la cabeza hacia la esquina más oscura de la habitación, fruncía el ceño y luego retomaba la guitarra como si nada hubiera pasado. La primera noche de grabación comenzó el 23 de noviembre de 1936. Johnson interpretó temas como Terraplane Blues y Come On in My Kitchen, pero hubo un momento que los ingenieros nunca pudieron explicar. Durante una toma de Me and the Devil Blues, la cinta captó un sonido extraño de fondo, una especie de susurro grave, humano, pero imposible de identificar. Lo más inquietante fue que, al rebobinar la cinta, Johnson pidió escucharla solo. Se quedó inmóvil, mirando el suelo, mientras la voz espectral resonaba detrás de su melodía. Cuando terminó, simplemente murmuró: «Él también quiere ser grabado». Nadie quiso preguntar a quién se refería. Durante esas sesiones ocurrió otro detalle que los técnicos del Hotel Gunther nunca registraron en papeles oficiales, pero sí contaron en privado. En una de las tomas de Crossroad Blues, la temperatura en la habitación bajó de forma súbita, tanto que el aliento de Robert y de los presentes comenzó a condensarse. Lo más perturbador fue que solo Johnson parecía no sentirlo. «Robert, ¿tienes frío?», preguntó Don Love. «Yo no, pero él sí», respondió Johnson sin levantar la mirada. La segunda sesión ocurrió en una bodega del mismo hotel, pues la habitación 414 era demasiado pequeña. Allí, Johnson se sentó contra la pared más oscuras y tocó de espaldas al resto. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «Es que no quiero verlo mientras toco». ¿A quién veía Robert Johnson? ¿Era producto del cansancio, del alcohol, del blues profundo que cargaba en la sangre? ¿O era la presencia del cruce, del pacto, del recolector? Lo único cierto es que aquellas grabaciones, hoy legendarias, capturaron más que música. Capturaron parte de la leyenda, del miedo, y quizá de lo que perseguía a Johnson desde aquel encuentro nocturno. La página termina justo aquí, cuando Johnson se prepara para abandonar San Antonio, sin saber que lo que grabó no solo lo haría inmortal, sino también más visible para aquello que lo seguía. Después de las sesiones en San Antonio, Robert Johnson continuó su ruta hacia Dallas, donde grabaría nuevamente en 1937. Los registros confirman que llegó a la ciudad para las sesiones del 20 y 21 de junio, esta vez en un edificio comercial adaptado como estudio improvisado.
Pero lo que no se cuenta en los informes oficiales es que Johnson llegó exhausto, inquieto, con los ojos hundidos como si llevara semanas sin dormir verdaderamente. Esa noche en Dallas, se hospedó en una humilde pensión cerca de DePeyum, un barrio conocido por su vibrante escena musical, y también por sus historias de fantasmas que caminaban entre los músicos callejeros. Fue allí donde varios testigos, incluyendo un saxofonista llamado Big Red Thompson, afirmaron que Johnson no estaba solo. Big Red recordaba haberlo visto sentado en un callejón, afinando su guitarra bajo una luz temblorosa. A unos metros detrás de él, según su relato, había una figura quieta, en completa oscuridad, tan inmóvil como una estatua. Cuando Big Red se acercó para saludarlo, la figura desapareció al parpadear, pero Robert, sin voltear, dijo: «No lo sigas, Red. Él no quiere compañía». Durante las grabaciones en Dallas, ocurrió otro evento inexplicable. Mientras interpretaba Ello un Don My Trail, una de sus canciones más enigmáticas, los ingenieros aseguraron que se escuchó un golpe contra la puerta del estudio. Un golpe firme, como de alguien que exigiera entrar. Cuando abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Lo extraño fue que Johnson dejó de tocar de inmediato y susurró: «No ahora, no mientras están grabando». Más tarde, antes de finalizar la sesión, pidió un descanso. Se aisló en la esquina más oscura del estudio, con la guitarra sobre las piernas, y empezó a tocar una melodía que nunca llegó a grabarse. Un patrón inquietante, repetitivo, casi ritual. El productor Don Love se acercó para preguntarle si planeaba registrar esa pieza. Johnson lo miró fijamente, con un gesto casi de súplica, y respondió: «No puedo grabarla. Es una llamada». ¿A quién llamaba esa melodía? O, peor aún, ¿quién podría responder? Sea cual fuera la realidad, aquella noche Robert salió apresurado del estudio. Un joven testigo dijo que lo vio caminar por la calle, mirando constantemente hacia atrás, como si cada sombra entre las luces de neón escondiera un rostro conocido. Un rostro que no debía volver a ver. Para el verano de 1938, Robert Johnson ya era un músico nómada con fama creciente, pero un miedo más grande que su éxito. Había vuelto al estado donde todo comenzó, Mississippi. Y fue allí, en las afueras de Greenwood, donde la leyenda dio su giro más oscuro. Varios testigos de la época afirmaron que, durante sus últimas semanas, Johnson parecía perseguido. No por hombres, sino por algo que él mismo llamaba el Elyound, el sabueso infernal, una criatura que, según él, caminaba tras sus pasos desde la noche del cruce de caminos. Uno de los relatos más repetidos proviene de H.C. Speir, el cazatalentos que impulsó su carrera, quien dijo haberlo visto en la carretera de Money Road, caminando solo al atardecer. Speir afirmó que Robert volteaba cada pocos metros, como si escuchara que algo lo seguía. Esa misma semana, Robert llegó a una pequeña casa cerca de Three Forks, un local rural donde se ofrecían bebidas ilegales y música hasta la madrugada. Allí, según los testimonios recogidos después, Johnson vio por primera vez a la criatura que lo atormentaba. El testimonio más consistente es el de Roseanne Morgan, una mujer que servía en el local. Ella contó que Robert estaba tocando en una mesa, entreteniendo a los clientes, cuando de pronto dejó de tocar y se quedó mirando fijamente a través de la ventana. «¿Qué ves, Robert?», le preguntó uno de los presentes. Johnson, con la voz quebrada, respondió: «Un perro negro. No tiene sombra, y me está esperando». Cuando los demás se asomaron, no vieron nada. Pero Johnson guardó su guitarra, temblando, y no quiso tocar por el resto de la noche. Días después, un agricultor de la zona, Harold Watkins, afirmó haber visto un perro enorme, negro como carbón, caminando detrás de Johnson en la carretera. Watkins dijo que quiso avisarle,
pero el animal desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Robert empezó a beber más de lo habitual. Dormía poco, hablaba poco, e incluso sus amigos afirmaban que ya no sonreía. Parecía un hombre que sabía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Una noche, mientras se encontraba en un pequeño cuarto alquilado en Greenwood, un vecino lo escuchó murmurar con desesperación: «No quiero ir. Todavía no. Todavía no». Pero nadie supo con quién hablaba. El 13 de agosto de 1938, Robert Johnson llegó a una plantación cercana a Greenwood, Mississippi, donde tocaría en el local rural conocido como Three Forks. Era un edificio simple, de tablas viejas, pero era famoso por las noches largas de música y licor. Aquel día, sin embargo, Johnson parecía distinto. Sus ojos estaban hundidos, y su andar era lento, como si cargara algo invisible sobre la espalda. Quienes estuvieron allí aseguran que Johnson tocó con una intensidad feroz, casi desesperada. Su guitarra sonaba más afilada, más tensa, como si cada cuerda estuviera a punto de romperse. Entre canción y canción, el músico murmuraba palabras que nadie entendía, pero todos coincidían en que su voz tenía un tono de súplica. La historia más perturbadora proviene de Sonny Boy Williamson II, quien afirmó años más tarde que intentó advertirle a Johnson sobre una mujer que lo rondaba esa noche, una mujer casada con un hombre celoso. Pero Robert solo respondió: «No es el marido quien viene por mí». Esa noche, Robert aceptó una botella de whisky. Los presentes recuerdan que antes de beberla, olió el contenido y frunció el ceño, pero aún así dio un trago. Minutos después comenzó a sudar, a tambalearse y a quejarse del estómago. Lo llevaron a un pequeño cuarto detrás del local, donde pasó horas en agonía. Durante esas horas finales, los testimonios se vuelven aún más inquietantes. La joven Roseanne Morgan, la misma que lo vio mirar al perro negro días antes, afirmó que mientras Robert se retorcía en la cama, repetía una frase una y otra vez: «The man is here, the man is here». El hombre está aquí. Algunos dicen que intentó levantarse, como si quisiera huir, pero su cuerpo ya no obedecía. La temperatura de la habitación bajó repentinamente, según relataron después, y uno de los presentes afirmó que las sombras en las paredes se movían solas. En medio de su delirio, Johnson gritó: «No te llevarás mi música». Y entonces comenzó a rasguñar la pared como si buscara una salida imposible. Más tarde, en la madrugada del 16 de agosto de 1938, Robert Johnson murió. Tenía apenas 27 años. Lo enterraron en una fosa humilde cerca de Zion Church, aunque su tumba exacta sigue siendo motivo de debate hasta hoy. Pero aquí es donde la historia adquiere su matiz más oscuro. Varios vecinos de Greenwood aseguraron que, la noche de su muerte, un perro negro enorme fue visto en los alrededores del cementerio, mirando fijamente hacia donde descansaba Johnson. Y cuando un grupo de hombres intentó acercarse, el perro se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera sido un animal de carne y hueso. Tras la muerte de Robert Johnson, muchos creyeron que su historia terminaría enterrada junto a él, en aquella tumba sin nombre cerca de Zion Church, en los alrededores de Greenwood. Pero pronto quedó claro que su legado, y algo más oscuro, seguía vivo. Porque la leyenda del pacto no acabó con su último aliento, sino que apenas comenzaba. Semanas después de su muerte, varios músicos del Delta aseguraron que, durante las noches más silenciosas, podían escuchar una guitarra a lo lejos. No una guitarra común, una melodía aguda, precisa, inquietante, igual a la de Johnson. Lo extraño era que no provenía de ningún bar ni de ninguna casa. Venía de los caminos, del polvo levantado por el viento nocturno. En 1939,
Un trabajador ferroviario llamado Elijah Turner afirmó haber visto a un hombre caminando solo cerca de Dakey Plantation, vestido con un sombrero ladeado y sosteniendo una guitarra en la mano. Intentó saludarlo, pero el hombre no respondió. Cuando Elijah parpadeó, la figura había desaparecido en el cruce de vías. Años más tarde, en la década de 1950, un joven músico que viajaba por la Highway 61, la misma carretera donde Johnson soñó con la luna roja, aseguró haber recogido a un autoestopista silencioso. El joven dijo que el pasajero parecía famélico, con ojos oscuros y un sombrero que escondía su rostro. Cuando el conductor le preguntó si tenía familia, el pasajero respondió: «Solo tengo música». Y antes de llegar al siguiente pueblo, simplemente, ya no estaba en el asiento. Pero lo más inquietante ocurrió en el año 1961, cuando el músico Alan Lomax, viajando por Mississippi para recopilar grabaciones, afirmó haber escuchado una melodía muy antigua en un caserío remoto. Era Crossroad Blues, ejecutada con una perfección que estremecía. Cuando preguntó quién era el guitarrista, los vecinos le dijeron: «Aquí no vive ningún músico, señor. Esa canción se escucha algunas noches, pero viene del cruce». La figura del hombre delgado, el perro negro sin sombra, los susurros en las grabaciones. Todo seguía ahí, como si la historia de Johnson estuviera atrapada en un ciclo que se repetía. Porque, según la tradición del Delta, un pacto hecho en un cruce de caminos no se rompe con la muerte. Solo cambia de dueño. Y así, la leyenda de Robert Johnson quedó para siempre suspendida entre la música y lo sobrenatural. Cada vez que suena A Young on My Trail, dicen que un viento frío recorre la habitación. Cada vez que alguien toca Crossroad Blues, las sombras parecen acercarse un poco. La pregunta que queda para nosotros, los que escuchamos desde lejos, es simple pero inquietante. ¿El talento de Robert Johnson fue realmente suyo? ¿O solo fue prestado, esperando aún ser cobrado?